primer módulo analizaremos los siguientes 10 puntos. Número 1. Definición de farmacia y control sanitario. 2. Clasificación de los medicamentos. 3. Etiquetado del medicamento. 4. Actividades administrativas en los establecimientos. 5. Actividades indebidas en los establecimientos. 6. Requerimientos sanitarios en las farmacias. 7. Organización de los productos. 8. Separación de los productos. 9. Registro de entradas y salidas. Y por último, reposición de los productos. El día de hoy vamos a hablar de recepción y manejo y almacenamiento de los insumos para la salud. Básicamente, la Secretaría de Salud nos proporciona ciertos lineamientos para que nosotros podamos acatar o llevar a cabo todas nuestras actividades en la farmacia, pero están basadas en un marco jurídico que viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todo mexicano tiene derecho a la salud. Posteriormente tenemos la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de los antibióticos, las normas oficiales mexicanas, la farmacopea y sus suplementos. El primer artículo o la primera definición que nos interesa conocer, obviamente, pues es la definición de la farmacia. ¿Dónde se establece esta definición? Pues básicamente en la Ley General de Salud, en su artículo número 257. Y la definición es un establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes, psicotrópicos, insumos para la salud en general y productos de perfumería, belleza y aseo. Dentro de este mismo artículo 257, pues nos describe las características de los establecimientos, que en este caso podemos mencionar 3, la droguería, la botica y por último la farmacia, que es donde nosotros trabajamos. Si ustedes observan, en la parte central tenemos pues 3 características que comparten los 3 distintos establecimientos. Sin embargo, 2 de ellos se definen con características particulares. Como podemos observar aquí, la farmacia se define por el hecho de que vende productos de perfumería, belleza y aseo, y en este caso, la droguería hace preparaciones y expendio de medicamentos magistrales y oficinales. Otro concepto que es importante que conozcamos, pues es el concepto de control sanitario, que lo establece el artículo 194 de la Ley General de Salud. Textualmente dice que es un conjunto de acciones de orientación, educación y muestreo y verificación, y en su caso aplicación de medidas de seguridad y sanciones que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, con base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables. Básicamente, el control sanitario, en palabras más sencillas, son todas las acciones que realizan las autoridades para mantener el control sanitario en la población. Ejemplo, podemos decir los cursos de dispensación, las auditorías a las farmacias, los comerciales que emite la Secretaría de Salud para alguna contingencia o para campañas de vacunación, etc. Todo eso se refiere a control sanitario. Además, tenemos el concepto de insumo para la salud, que lo define el artículo 194 bis de la Ley General de Salud. Aquí hay que tener cuidado de no confundirnos, porque vamos a encontrar algunos artículos que mencionan que es un bis y es distinto al artículo 194 que ya vimos hace un momento, que es control sanitario. Este es 194 bis y se consideran insumos para la salud los medicamentos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración, así como los equipos médicos, prótesis, órtesis y ayudas funcionales,
agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, es decir, todo lo que el artículo que intervenga para la salud de las personas se considera un insumo para la salud, según el artículo 194 bis. Otra definición, obviamente muy importante, ya que es la mayoría del producto que manejamos en la farmacia, es el medicamento. Esta definición se encuentra en el artículo 221 de la Ley General de Salud y nos dice que es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tengan efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. El punto clave para identificar un medicamento, ya sea herbolario o no lo sea, siempre que sea medicamento tiene que presentar estas características, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y se presente en forma farmacéutica. Recuérdenlo. Otro concepto básico es el concepto de suplementos alimenticios. Esto lo establece el artículo 215 de la Ley General de Salud y nos dice que son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas o minerales que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total complementaria o suplir alguno de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que nosotros requerimos cierta cantidad de nutrientes para que nuestro cuerpo funcione y un suplemento alimenticio lo que va a hacer es complementar o suplir alguno de estos elementos. A diferencia de un alimento, que lo establece el artículo 215, es cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Muy bien, a continuación vamos a platicar sobre cómo clasificar los medicamentos. Esto es una tarea muy importante en la farmacia, ya que tenemos que saber exactamente en dónde vamos a acomodar cada uno de los artículos que llegan para su venta. Pero debido a la naturaleza de cada uno de estos medicamentos, pues están clasificados de distinta forma. La Ley General de Salud establece varias formas para su clasificación. En primer término tenemos el artículo 224 de la Ley General de Salud. Este artículo clasifica a los medicamentos ya sea por su preparación o por su naturaleza. Y cada una de estas clasificaciones tiene tres distintas características. Por su preparación, tenemos aquí que son medicamentos magistrales, oficinales o especialidades farmacéuticas. Por su naturaleza, tenemos los medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Y por último, tenemos la clasificación según el artículo 226 de la Ley General de Salud, que es básicamente la clasificación que más utilizamos en la farmacia. Como podemos observar aquí, es fraccionado del 1 al 6. Estas son las fracciones que clasifican a los medicamentos según el artículo 226 de la Ley General de Salud. A continuación vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Muy bien. Como les comentaba hace un momento, el artículo 224 clasifica a los medicamentos por su preparación o por su naturaleza. En el caso por su preparación teníamos magistrales, oficinales y especialidades farmacéuticas. Básicamente los medicamentos magistrales son aquellos que se preparan conforme a la fórmula prescrita por un médico y a su experiencia, es decir, él te va a decir que vayas a una droguería, que mezclen las sustancias que él crea convenientes y te va a decir la dosis y la forma de aplicación. En el caso de los medicamentos oficinales, pues son muy parecidos porque también se preparan en una droguería. Sin embargo, estos se preparan en base a la fórmula que ya está establecida en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos.
Y por último tenemos las especialidades farmacéuticas, que son las que nosotros manejamos en nuestra farmacia y que son medicamentos hechos en base a fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud y que son elaboradas por laboratorios establecidos. En el caso de los medicamentos que se clasifican según su naturaleza, también por el artículo 224, son los alopáticos, homeopáticos y herbolarios. En este caso, los medicamentos alopáticos pues son medicamentos que trabajan generando una acción contraria a los síntomas que están produciendo la enfermedad. Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo dolor de cabeza, pues el medicamento lo que va a hacer es quitarme el dolor de cabeza. En el caso de los medicamentos homeopáticos, pues son medicamentos que tratan la enfermedad con el propio organismo que la produce, generando de manera natural una reacción curativa. Es decir, es como una vacuna, por ejemplo. La vacuna lo que hace es que te inocula en el cuerpo el germen que causa la enfermedad, sin embargo, no en cantidades o no en potencia necesaria para generarte la enfermedad. Sin embargo, tu cuerpo reconoce el patógeno y crea anticuerpos. De esta manera trabaja el medicamento homeopático. Los medicamentos herbolarios, pues su nombre lo dice, son medicamentos elaborados con material vegetal o algún derivado de este. Y estos son presentados en forma farmacéutica, cuya eficiencia terapéutica y seguridad han sido confirmados científicamente. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos. No es lo mismo un remedio herbolario que un medicamento herbolario. Recordemos las características de los medicamentos y todas sus propiedades. Muy bien. A continuación vamos a describir cómo el artículo 226 clasifica a los medicamentos en fracciones. Aquí podemos observar fracción 1 a la fracción 6. ¿Por qué están fraccionados de esta forma? Pues básicamente por su riesgo a la salud. Nosotros podemos observar que los medicamentos de fracción 1 son medicamentos controlados, al igual que la fracción 2 y fracción 3, porque pues deben de tener un control más estricto en su manejo debido al riesgo que representan la utilización de este tipo de medicamentos, a diferencia de los medicamentos de fracciones mayores. Como podemos observar en la fracción 6, pues que son medicamentos de libre acceso que se pueden vender incluso en establecimientos que no son propiamente una farmacia. La fracción 1 son los medicamentos estupefacientes. Fracción 2 son medicamentos psicotrópicos hipnóticos. La fracción 3, psicotrópicos estimulantes. Fracción 4, medicamentos que para su venta requieren receta médica. Fracción 5 son medicamentos de libre acceso en farmacias. Y fracción 6, medicamentos de libre acceso en negocios que no necesariamente son farmacia. Ok, los medicamentos controlados, como les comentaba hace un momento, son medicamentos especiales debido a su riesgo a la salud y la Ley General de Salud ha denominado las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 226 como medicamentos controlados, independientemente de su función terapéutica, ya que su uso con fines diferentes a los prescritos por el médico, pues representan un riesgo a la salud pública. Ok, para poder surtir un medicamento controlado, pues obviamente lo tiene que surtir un médico, o médicos especialistas, o médicos homeópatas, cirujanos dentistas o médicos veterinarios, ambos, tanto el dentista como el veterinario, pues para casos de naturaleza de su profesión. Sin embargo, cada uno de ellos, el requisito es que tiene que estar titulado y tiene que tener cédula profesional para poder expedir este tipo de medicamentos. ¿Qué otra condición de venta tenemos para los medicamentos controlados? Pues obviamente es tener un libro de control. Se entiende por libro de control la compilación de registros gráficos o escritos o electrónicos que contienen los datos necesarios para el control de entradas y salidas de los medicamentos. ¿Qué
otra condición tenemos? Pues bueno, para la fracción 1, los estupefacientes, estos medicamentos solamente se pueden adquirir con receta especial que otorga la Secretaría de Salud y que se caracteriza por tener un código de barras. La fracción 2, se puede surtir hasta 2 presentaciones del mismo producto independiente en una receta ordinaria. Esta no necesita ser una receta especial y la receta deberá ser retenida inmediatamente en la farmacia y tiene una vigencia de hasta 30 días a partir de la fecha de elaboración de la misma. En el caso de la fracción 3 de los psicotrópicos estimulantes, pues esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión, ya que estos medicamentos pueden surtirse hasta 3 veces. El médico tratante determinará el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. Obviamente, cada que nosotros vendamos un medicamento de esta fracción, vamos a ir identificando cada una de esas ventas con los sellos correspondientes, para que la farmacia que vaya a vender por tercera ocasión reconozca las ventas anteriores y retenga la receta. A continuación tenemos los medicamentos de fracción 4, que son medicamentos que se venden con receta. Estos medicamentos que para adquirirse requieren receta médica pueden surtirse las veces que dure el tratamiento y deben almacenarse detrás del mostrador de la farmacia y están restringidos al público. Es lo que nosotros conocemos como medicamento ético. La fracción 5, a diferencia de los demás, pues son medicamentos de venta libre, pero exclusivamente en farmacias. ¿A qué se refiere con medicamento de venta libre? Pues son medicamentos populares que para adquirirse no requieren receta médica. En los medicamentos se encuentran todas las especificaciones de uso o padecimiento al que está dirigida la dosis y tiempos de administración. Y, como les comentaba y les he reiterado, son autorizados para su venta exclusivamente en las farmacias. Por último, tenemos los medicamentos de venta libre también, pero que se pueden vender en otro tipo de establecimientos y son medicamentos populares que para adquirirse no requieren receta médica. En los medicamentos, al igual que en los de fracción 5, también se encuentran todas las especificaciones de uso o padecimiento al que está dirigida la dosis y tiempo de administración y pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de conservación de los medicamentos. Esto no quiere decir que se puede vender en el mercadito o en la calle o en cualquier lugar. Muy bien, los medicamentos para poderlos clasificar, ordenar e identificar perfectamente en nuestra farmacia tienen que tener todas las características del etiquetado que nos exige la norma oficial mexicana NOM 072. Algunos de los elementos que debe contener pues es la denominación distintiva, que es el nombre comercial que designa el laboratorio, es el nombre que ellos inventan para ponerle a su medicamento. La denominación genérica, que es el nombre estipulado por la Secretaría de Salud y está basado en una fórmula científica y que es reconocida a nivel internacional. Debe contener la forma farmacéutica, la presentación, la dosis, el número de lote, la fecha de caducidad, que es importantísima, el registro sanitario, el domicilio del fabricante, los datos de conservación de los productos y sus leyendas precautorias. Dentro del etiquetado del medicamento vamos a encontrar el registro sanitario. Este número, aunque parezca que no nos aporta mucha información, realmente si lo sabemos interpretar vamos a descubrir que podemos obtener más información de lo que pensamos. Por ejemplo, aquí tenemos un registro sanitario que dice 42408 SSA y tenemos el número 4 romano. ¿Qué significa ese número 4 romano? Pues básicamente es la fracción a la que pertenece ese medicamento según el artículo 226 de la Ley General de Salud.
¿Qué más podemos encontrar en un registro sanitario? Bueno, pues varios elementos. Tenemos en primer lugar el número consecutivo. Ese es el número que le otorga la Secretaría de Salud en el orden en el que se va registrando el medicamento. Posterior a eso encontramos una letra. Esa letra me va a decir la naturaleza a la que pertenece ese medicamento, como podemos observar de este lado, si es un medicamento alopático, si es herbolario, si es vitamínico, homeopático, otros insumos, remedio herbolario, etc. ¿Qué más podemos encontrar? Pues el año de la autorización y por último, como les comentaba anteriormente, la fracción a la que pertenece el medicamento. Como podemos ver, si sabemos interpretar el registro sanitario, pues vamos a obtener mucha información relevante. Otro dato muy importante que debemos conocer para poder conservar y poder almacenar nuestros productos de forma adecuada y garantizar su pureza y su seguridad para nuestros clientes son los datos de conservación de los productos. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Pues como lo decíamos hace rato, la NOM 072 nos dice que debe venir en el etiquetado. Aquí tenemos distintos tipos de conservación. Por ejemplo, si dice consérvese congelado, nosotros debemos asegurar que nuestro medicamento se encuentre en un refrigerador, en un congelador, que mantenga ese medicamento entre menos 10 y menos 25 grados centígrados. Si dice consérvese en refrigeración, pues deberemos de asegurarnos que se encuentre entre 2 a 8 grados centígrados. Si dice frío, de 8 a 15, si dice temperatura ambiente entre 15 y 30, o en su caso fresco y seco entre 15 a 30 grados centígrados y no más de 65% de humedad relativa. Ok, dentro de estos procesos administrativos también es conveniente manejar el procedimiento normalizado de operación, o mejor conocido también como PNO. ¿De qué se trata? Es un documento que contiene las instrucciones mínimas necesarias para llevar a cabo una buena administración y control en la farmacia. Es decir, es como quien dice el manual que te indica paso por paso todas las actividades que se deben llevar a cabo en la farmacia. ¿Por qué es conveniente seguirlo? Porque previene irregularidades en las actividades, porque son específicos para cada establecimiento. Deben ser aprobados por el responsable sanitario, deben estar disponibles para todo el personal y contribuyen a ordenar y controlar la operación del establecimiento. Otro documento en cuestión administrativa pues es la posesión de las facturas. Recuerden que este documento nos avala la legal posesión de todos los insumos que tenemos en la farmacia. Es obligación de cada establecimiento resguardarlos. Dentro de nuestras actividades, en lo que es el almacenamiento y manejo de los insumos para la salud, tenemos que estar al tanto de los insumos falsificados. Yo sé que a lo mejor podemos pensar que en nuestra cadena es un poco complicado encontrar este tipo de medicamentos, sin embargo, nuestra responsabilidad es validarlo constantemente. El artículo 208 bis de la Ley General de Salud considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o venda haciendo referencia a una autorización que no existe, es decir, un registro sanitario falso, o se utilice una autorización otorgada legalmente a otro, es decir, tomar el registro de otro medicamento y usarlo para el falsificado. Bien, otra de las actividades administrativas, como les comentaba, dentro de el tema de la conservación de los medicamentos o de los insumos, es llevar un registro de temperatura y humedad. Este se debe realizar diariamente, al menos en 2 ocasiones, según lo que nos exige la legislación vigente. Sin embargo, nosotros lo realizamos 4 veces al día. Tenemos aquí el ejemplo del formato en el que hay que llenar tanto la temperatura como la humedad del establecimiento. Ustedes se preguntarán, bueno,
¿Para qué debemos llevar este registro? Pues precisamente para asegurar que todos los insumos que manejamos en la farmacia no se degraden y conserven sus propiedades para garantizar la seguridad en el consumo de nuestros clientes. El acomodo de los medicamentos, bueno, pues como ya sabemos, una vez que ya seguimos todas estas actividades administrativas, conocemos la clasificación de los medicamentos, es momento de acomodarlos. Su propósito es la fácil identificación, localización y conservación de los medicamentos a fin de que lleguen a los pacientes en condiciones óptimas para su uso. Además de esto, tenemos un sistema de control de inventarios llamado PEPS o Sistema de Primeras Entradas y Primeras Salidas, es decir, los medicamentos se van organizando dependiendo de la forma en la que van llegando. El primero que llega es el primero que sale. A pesar de esto, en la farmacia le damos prioridad al sistema de primeras caducidades, primeras salidas, es decir, si yo el día de mañana recibo un medicamento con fecha de caducidad más corta que el que recibí hoy, aunque haya llegado después, lo voy a colocar al frente para que éste pueda salir con mayor prioridad. Después tenemos el tema de la separación de los productos. Este tema se refiere a separar los productos de la venta, aquellos productos que no estén aptos. Y pues para prevenir daños en los medicamentos debemos de evitar maniobras que puedan maltratar los medicamentos durante su acomodo. Todos los medicamentos deberán estar ubicados en un solo bloque de espacio sin mezclar con otros productos. Esto refiriéndonos a los medicamentos que ya separamos de la venta por no estar aptos. Debemos de identificar perfectamente el área en donde van a estar colocados. Esto para prevenir errores de volverlos a acomodar en los anaqueles cuando ya no son aptos. No se pueden almacenar sobre el piso y se deben mantener a una separación mínima de 20 centímetros tanto del techo como del piso, salvo en los casos en los que almacenemos medicamentos en tarimas. Estas deben tener al menos una altura mínima de 10 centímetros del piso. Esto supongamos que es en un almacén. Nosotros no manejamos medicamentos en volumen, por lo tanto probablemente no aplique para nuestro caso. ¿Qué más podemos comentar acerca de la separación de los productos? Pues bueno, está prohibido acomodar en anaqueles y surtir productos vencidos, manchados, violados o incompletos. Cuando los productos no reúnan las características de calidad, se deberán de retirar, colocar en un área especialmente designada y reportarlos de inmediato para su devolución o manejo como merma. Se deben verificar constantemente las fechas de caducidad. También debemos de manejar un control de movimientos de entradas y salidas. Esto es muy importante para tener un sano inventario dentro de nuestra farmacia. Nosotros en la farmacia de Soriana, pues obviamente este control lo llevamos de forma automatizada por medio de nuestro sistema. Se ingresan todos los productos al momento del recibo y se van descargando ya sea en las ventas o cuando damos de baja por merma o por devolución a proveedor. Básicamente las entradas, pues como les comentaba, son aquellas mediante las cuales ingresan medicamentos al establecimiento con factura o documento que ampare la posesión y procedencia lícita del insumo. Se debe corroborar que cumplan con todas las disposiciones legales, así como su estado físico y conservación. A su vez, los movimientos de salida pues se refieren a las actividades de surtido, distribución y o devolución a proveedores por mal surtido, mal estado físico, caducidad vencida y manejo inadecuado del medicamento durante el envío. Debe de existir un sistema de registro de salidas ya sea manual o automatizado.